Hola, hola. Hoy les enseñaré a hacer esta pulsera con hilo chino y mostacilla de plata. Es una pulsera bastante fácil y fácil de vender. Comencemos con los materiales. Para comenzar a hacer la pulsera vamos a medir 25 centímetros. Tenemos los 25 centímetros. Ahora vamos a tomar un pedazo de bombilla o popote, como le dicen en otros lugares. Vamos a colocarlo de esta manera y vamos a dar 3 vueltas. 1, 2, 3. Luego tomamos el otro extremo de nuestro hilo y lo pasamos por dentro. Y ahora sacamos esto y comenzamos a apretar. Y podemos ver que se está apretando. Me gusta apretarlo bastante para que después no se vea. Tenemos nuestro primer nudo listo. Vamos a quemar un poco para pasar la mostacilla. Vamos a repetir nuevamente el proceso. Una vuelta, 2, 3. Lo pasamos por dentro y ahora soltamos. Y vamos moviendo el nudo hacia la mostacilla para que no quede espacio. Ya una vez terminada esta parte, vamos a
cerrar. Vamos a tomar nuestra regla nuevamente y vamos a medir 10 centímetros. Tenemos los 10 centímetros y vamos a hacer un nudo simple. Y ahora vamos a colocar una mostacilla. Y para cerrar vamos a usar el nudo franciscano nuevamente. Vamos arrastrando el nudo para que no quede bien pegado a la mostacilla. Y ahora vamos a cortar lo que nos sobra. Y esta punta la vamos a quemar. Tratamos que no se nos queme mucho y apretamos. Ahí está. Vamos a hacer lo mismo del otro extremo. Ahí podemos ver que se está terminado. Ahora está terminada y vamos a cerrarla. Cerrarla vamos a ocupar nuestro hilo que cortamos anteriormente de 20 centímetros. Vamos a utilizar nuestro dedito índice. Vamos a colocar el pedazo de hilo acá. Ahí. Y vamos a pasarlo por debajo. Vamos a hacer 3 vueltas igual. 1, 2, 3. Ahora lo sacamos del dedo y vamos a meter el hilo, esta punta, por entre medio. La sacamos acá. Y tomamos el otro extremo y vamos apretando. Un nudo corredizo. Lo apretamos bien. Vemos si corre bien. Y ahora lo que nos sobra lo vamos a cortar. Y vamos a quemar. Ahí cerramos bien y vamos a repetir el proceso con el otro extremo. Y así quedaría.